Bienvenidos a todos. Hola, es grandioso tenerlos con nosotros. A nombre del gobierno de Luxemburgo y el WRI, ustedes reciban la cordial bienvenida para este panel de ciclismo como una solución de movilidad en tiempos de retos. Gracias por unirse a nosotros. Me gustaría compartir con todos nuestra agenda para este webinar. Iniciaremos con la bienvenida y la presentación del ministro François Bosch y el director de WRI del Centro para las Ciudades Sostenibles, Annie Daxputa. Vamos a tener también al subalcalde de París en Francia, David Belliard, que va a hablar de la experiencia de París. Luego tendremos a Michael Colville Anderson, que va a darnos una charla inspiracional. Y finalmente tendremos un panel con un gran grupo: François Bosch, el señor Dag Mawit Mosch, Philippe Henry y el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. Sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida al ministro François Bosch, el ministro de Movilidad del Gobierno de Luxemburgo. Hola, ministro, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, Claudia. Me gustaría, como dije, bueno, como ya se ha dicho, soy François Bosch, soy ministro de Movilidad y Trabajos Públicos en Luxemburgo y es un placer de estar de coanfitrión en este seminario de movilidad con WRI. No se ve con esta pandemia que el ciclismo es un recurso adicional no solamente para esta pandemia, sino también el cambio climático. Pero esta pandemia ha revelado que es una solución por diferentes razones. En muchas comunidades empezaron el ciclismo porque querían evitar el transporte público porque no tenían vehículo o querían evitar el tráfico. En mi país, en donde cada adulto tiene un auto, aún así hubo este apuro de ir a las tiendas de bicicleta, porque muchas personas se han dado cuenta que el ciclismo no solamente es bueno por razones físicas, sino por otras razones. Muchas personas iniciaron con el ciclismo no solamente por razones físicas, como lo mencioné, sino que también es bueno para ellos porque el espacio público es mucho mejor para ellos. Por una razón, las personas iniciaron súbitamente porque los vehículos estaban ausentes. Y en lo que se van bajando las medidas, los vehículos van saliendo y las vehículos ahora están retrocediendo a sus vías en donde esperemos que puedan manejar de manera segura. Como ministro, he notado que hay un nuevo lobby de ciclismo. Durante el lockout, lo que ellos quieren hacer es manejar con seguridad. No solamente esas rutas, sino en todos los días y en todos lugares. Y lo que es posible, la posibilidad es nuestro objetivo, que ellos se puedan movilizar a través de este tipo de movilidad. Y más que nunca ahora el mundo necesita tomarse un descanso. Y el ciclismo nos da este renacimiento que no podríamos haberlo imaginado jamás. Gracias, ministro. Usted tiene tanta razón. Nos hemos dado cuenta que en la pandemia que el ciclismo necesita un espacio. Ahora me gustaría presentar al director global de WRI para Ciudades Sostenibles, Annie Dasgupta. Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Claudia, muchas gracias. Es un privilegio estar
de confitrión con usted en esta discusión en particular. Quiero darle la bienvenida a todos y también a nuestros panelistas. Como Claudia lo dijo, trabajo en WRI y con un poco más de 100 países alrededor del mundo, pero también lo que hacemos es aprender de las ciudades y ver qué es lo que necesitan, qué es lo que sucede a nivel global y cómo podemos seguir mejorando esta agenda. Y antes de iniciar, este tema es personal también para mí, porque como todos ustedes, seguimos trabajando desde casa en los últimos 8 meses. Y yo, bueno, soy una persona que le gusta trabajar fuera de casa. Y lo que extraño muchísimo es la bicicleta que daba en las mañanas para ir al trabajo. Eso es lo que extraño. Entonces, esta pandemia ha moldeado la manera en que trabajamos de diferentes formas. No solamente en WRI nos estamos enfocando, ¿qué es lo que hemos aprendido? Y todo lo que vemos en las noticias todos los días. Creo que hay 4 puntos que están en nuestra agenda que estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Uno de ellos es que esta pandemia ha impactado de manera desigual, es decir, no impactó solamente las personas con medios económicos bajos, sino esta pandemia ha impactado a todos en diferentes sectores de manera desigual. Segundo tema es el impacto a la movilidad y qué es lo que ha sucedido con el transporte público, sino también temas positivos que vamos a hablar el día de hoy. Y el tercer tema es el financiamiento, porque esto para los servicios y proveedores de servicios, incluso para las compañías más grandes de transporte, ha sido difícil. Por ello, ese impacto en las ciudades es importante lo que está sucediendo y está en todas nuestras mentes, pero hay, por supuesto, una luz al final del túnel a partir de esta pandemia. Es que estamos viendo en muchas ciudades que se ha abierto espacios políticos para la innovación. Hoy escuchará de, de ciudades como París, y no solamente en París, sino también van a escuchar de Addis Ababa, de Nicolás, qué es lo que está sucediendo, de cómo estas ciudades han capturado este espacio político para poder abrir oportunidades, para crear espacios para ciclismo y caminata. Y es importante que esto haya tomado un lugar de manera positiva. Quiero compartir también que esto ha sucedido en un tiempo, por supuesto, en donde que la economía se ralentizó, en los que los negocios cerraron, pero el ciclismo y las caminatas en las calles está conectado de cómo o de qué tan seguras son las calles. Por ejemplo, en Nueva York, durante la pandemia, más mujeres alquilaban bicicletas más que antes. ¿Y por qué? Porque se sentían más cómodas, más seguras para manejar. Quiero pensar que el ciclismo y la caminata es qué tan seguro es si es que uno quiere salir, porque teníamos la preocupación de que un vehículo nos atropellara. Entonces, la agenda para a partir de hoy es lo que estamos buscando y escuchar de todos estos panelistas excelentes. Es cómo hacemos estos cambios que se han hecho en nuestras ciudades permanentes, cómo creamos políticas para que estos cambios que se han hecho fantásticos en las ciudades se vuelvan permanentes, como lo vamos a escuchar de París, para que sean partes permanentes de nuestras políticas. Sé que el ministro Bosch está interesado. ¿Y cómo podemos ver el transporte público de manera diferente a partir de ahora? Porque sabemos que las compañías tenemos que reimaginarlas, no solamente financieramente. Entonces, ¿cómo les reimaginamos el transporte público que no solamente sea un tipo de movilidad, sino también un tipo de no movilidad y para que el ciclismo se vuelva también una parte central? Lo que espero
de este panel es aprender también de lo que nos tiene que comentar para que estos cambios se vuelvan permanentes. Gracias, Claudia. Gracias, Annie. Y estoy muy de acuerdo con usted. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que sea más seguro para todos? ¿Cómo creamos ciudades que sean iguales para que todos puedan unirse para caminar, realizar ciclismo en nuestras ciudades? De eso se trata la conversación el día de hoy. Y luego voy a pedir ahora que el subalcalde David Bellier se una con nosotros y nos comente qué es lo que ha estado haciendo en los últimos meses en París. Hemos visto que París se ha transformado en una ciudad en donde el ciclismo es un boom. Estoy muy, muy feliz de presentar a David Bellier. Adelante, por favor. Merci, thank you, and hello everyone for inviting me. Gracias por haberme invitado In French, y voy a estar hablando en francés y no en take inglés. advantage and enjoy Voy a translation for aprovechar la our speakers. interpretación que Alors, existe para en darles effet, mi l'aspect bienvenida. primordial de la Bien révolution hecho, aujourd'hui des mobilités et cette révolution des mobilités pour une ville comme esta Paris qui evolución de qui est en train movilidad. de passer d'une ville du tout voiture, puisque c'était Estamos pasando globalement desde la conception, et j'y reviendrai, las de la ville ciudades que qui a se été pensée centraban ces 40 ou 50 en dernières années, los à vehículos, une porque ville hemos qui est visto une en los ville plus últimos disponible, en tout cas años qui donne que plus las de ciudades place se aux centran activités en los actives, notamment vehículos le vélo. C'est une révolution qui a été accélérée y las ciudades les daban más pendant cette, espacio a estos cette crise vehículos. sanitaire, Ahora et ça a estamos été dit abriendo dans vos propos introductifs. Mais las simplement, c'est ciudades aussi para une évolution qui que est une les den un évolution peut-être espacio plus al profonde. ciclismo. Et si vous me le permettez, Además je que prends esto quelques es una minutes simplement solución pour y va rappeler mucho un más al petit peu fondo. comment Y no, les choses ont évolué, alors à Paris bien sûr, mais je crois dans plusieurs métropoles. D'abord, por cette supuesto, lo que révolution des yo creo es mobilités, elle n'est pas que uniquement une réponse à en la crise sanitaire ciudades du Covid, elle est une importantes réponse à des enjeux qui esta sont des enjeux majeurs. respuesta no D'abord, solamente es c'est el un COVID, impératif sino también ou un a enjeu retos. écologique, c'est un enjeu sanitaire Por qui dépasse supuesto, d'ailleurs hablando celle du Covid coloquialmente, et je vais y revenir. hay Et puis, también c'est un aussi reto de un salud enjeu pública porque va impératif qui mucho est un más allá impératif del social de COVID-19. recomposition La d'une salud certaine manière pública en de l'espace general. public Y también à Paris. esto va a nivel Dans une ville comme Paris. social porque hay que Impératif retomar écologique, los bon, espacios je ne vais pas públicos vous faire como en París. Y hablando a un nivel topo trop ecológico long, o mais les medioambiental, chiffres sont là. Il y a une accélération des no dérèglements tengo que ahondar, climatiques, pero une los accélération et une números très forte hablan por pollution, sí notamment solos. de l'air. En France, le secteur des Sabemos transports que qui con el représente cambio 33% climático, de la la consommation contaminación, d'énergie especialmente en las finale en ciudades, 2015, que el contre 23% en 33% de 190, consumo et de c'était, en tout energía cas toujours en y más 2015, del 39% des 90% émissions totales de gaz à effet de serre. Donc se incrementó al maintenant, más la del question 90% du años transport, si después. on est dans une logique Lo- qui est une logique de lutte contre les el, dérèglements el climatiques, problema de une logique transporte sabemos que pro es climat, también, pro o la mejora environnement, eh de la bien, on movilidad est del obligé d'une transporte certaine va a ser manière una manera de s'attaquer à ce poder sujet qui est mejorar un nuestro sujet medio des transports ambiente, en forte nuestro tension. ambiente urbano, L'évolution por est lo de que ce type. tenemos que Impératif enfrentar sanitaire, je vous le disais, este tema parce a que través de le trafic grandes routier, iniciativas, dans no une ville solo comme para nuestro Paris, medio évidemment, ambiente comme toutes les y villes de también métropole, para la salud rejette pública. Y pardon, des sabemos substances que toxiques et chimiques en qui la notamment metrópoli de et París, il y a con beaucoup d'études qui montrent l'impact todos notamment de la pollution de l'air que par hay la estudios circulation que automobile, qui han estiment que la mostrado el pollution impacto microparticulaire de la automobile contaminación s'est de aire a través de limitée los à entre vehículos. 50 et 60% Y au la trafic automobile. contaminación de Or, París está aujourd'hui, malgré les relacionada efforts con el nous 15 a faisons, on voit bien 20% qu'il y a une corrélation al directe entre la pollution au tránsito réchauffement vehicular, climatique, en a tout cas, pesar de et todos los esfuerzos que se han l'existence estado d'une circulation realizando. automobile, en tout cas de présence de voitures encore très importante dans le centre urbain. Le chiffre qu'on donne généralement, c'est 2500 décès prématurés uniquement Igual, à Paris, 6000 pour mencionamos, l'Île-de-France par an. es Ce el sont des número de chiffres qui, muertes évidemment, en de París ramification al año
que son qui montre números que à quel point evidentemente l'impératif sanitaire reste extrêmement demuestran présent et ne s'arrête pas uniquement à la question la Covid, magnitud mais del elle est bien problema plus de large, salud pública. elle Y touche no les solamente hablo questions de de la santé COVID, publique, sino que notamment también la tiene que question des ver con la pollutions d'air, salud toutes les pública, maladies especialmente respiratoires, relacionada a la aussi bien contaminación que ça del touche. aire, Puis ya que ensuite, ce que estas j'ai peut-être están moins abordé, relacionadas a mais vous en avez enfermedades respiratorias y dans vos cardiovasculares. propos, c'est la question de l'espace. Esto se Une ville comme mencionó Paris, c'est encore la también moitié de l'espace el public qui tema est del espacio consacré à la público. La voiture ciudad individuelle. Et la voiture de individuelle, París elle ne représente aujourd'hui dio que un espacio 13% des público a déplacements los vehículos à Paris. privados. Donc, on a d'un côté 50% de l'espace public qui est Y dédié ya à la voiture teníamos el individuelle, voitures 50% de individuelles espacios en públicos centre-ville, dedicados a los principalement vehículos utilisées par des privados, hommes especialmente CSP+, en c'est-à-dire des los hommes centros de de la classe ciudad. supérieure, et qui utilisent cette voiture et qui accaparent d'une certaine manière la moitié de l'espace public. Eh bien, Y la lorsqu'on fait une mitad politique qui est de une politique los pro-vélo, espacios qui est à públicos venir están comme nous le dedicados a faisons estos depuis vehículos. Entonces, d'ailleurs déjà à cuando peu près empezamos a 5-6 ans, tratar el puisqu'on tema est de très active et volontariste sur le políticas sujet, para eh bien, ciclismo nos que se ha estado participons d'une desarrollando en certaine los últimos manière 5 a à 10 requalifier años, l'espace public. Ce que nous faisons, c'est que nous redonnons l'espace public empezamos aux gens. a Aujourd'hui, cet repensar espace, en cómo il est dédié recalificar et esto utilisé para par une toute poder petite partie de la population. pedir, 35%, reclamar moins de nuevamente los 35% espacios par exemple públicos a aujourd'hui la possèdent une comunidad, voiture. a la Il est utilisé población. par une toute petite partie de la Por population ejemplo, plutôt aisée, a puisque la l'espace fecha, public, la mitad de los de le espacios construire, públicos eh se bien, utilizan por nous nuestra reprenons une comunidad, partie de por cet lo espace usual pour le redonner hombres, aux entonces gens. Et vous avez nosotros raison de le souligner, la estamos pratique du vélo est une reclamando los pratique plus espacios démocratique. y C'est une dándoselos pratique nuevamente a qui est nuestra plus comunidad accessible para notamment ya pour sea les femmes, qui ciclismo, voient par y exemple esto des se femmes ha en quelques practicado de minutes d'une manera alimentation democrática e très forte igualitaria. avec Por un ejemplo, usage de ahora vélo las libre. mujeres también acceden a Notre estos service de vélo espacios en públicos libre a través del service à ciclismo. Paris, eh bien, être utilisé de plus en plus par des utilisatrices, et donc des utilisateurs femmes. Et donc, Especialmente a través on est dans de une politique qui est une politique d'une certaine manière de alquiler redistribution de sociale bicicletas. si on considère Esta es una l'espace política que de comme ce cierta que fait manera es notre una vie, comme distribución bien important igualitaria doit être de d'habitude quelque oportunidades, chose si así lo queremos llamar. Y es una équitablement oportunidad que partagé entre necesita tous les ser usagers de la ville. más Et c'est particulièrement vrai equitativa para todas las dans une ciudades ville de la comme ciudad. Paris, Y qui esto est es une ville esencialmente petite. On est une toute petite métropole, 10 km sur 20 cierto en km, ciudades como en parce que París, les que es usages una sont ciudad liés tan à des condensada, fortifications de que la ville es una qui ciudad de cède 10 por sur 10 dans son kilómetros. périphérique, que nous sommes en retard sur la construction d'une grande métropole comme d'autres villes, par exemple Londres ou par exemple Berlin. Por Et supuesto, que nosotros c'est une ville somos qui est diferentes de mais otras ciudades como Londres o Berlín, porque París es una ciudad et bastante l'espace public densa. constitue une sorte Hay de pièce departamentos supplémentaire pour pequeños eux, y dans los lequel ils ont énormément espacios d'occupation. Et chaque fois qu'on es leur como redonne un un peu espacio plus d'espace, eh bien, retroactivo por on participe encore une el fois tipo à une de politique viviendas. de Entonces, justice las sociale. personas Encore une cuando ven fois, un je ne dis espacio pas que c'est adicional o l'alpha et más l'oméga extenso, d'une politique tiene de que ver justice o está sociale, parce relacionado que c'est también con justicia donc, social. c'est un peu l'enjeu, les enjeux généraux, climat, environnement, Básicamente, sanitaire, social, qui nous son los amènent retos à avoir une principales. politique Ahora, qui est hablando une politique sobre qui va à l'encontre, je le disais tout à l'heure, d'un processus historique qui a fait que Paris, vieille ville, ville historique, en los s'est mis procesos au en diapason París, de la voiture individuelle comme toutes ses voisines et toutes les grandes métropoles. hay que recalcar Partie que du en XXe siècle. muchas En ciudades, así como París, 1970, siempre ha dado la preferencia a los 1970, vehículos. on voit qu'il y a véritablement la voiture reine, avec en corollaire les En fonds 1972, por ejemplo, nosotros puisque veíamos que plus los personne vehículos n'utilise le eran los vélo, reyes de c'est las trop calles dangereux si vous retrouvez des y images d'archives las personas no utilizaban sus bicicletas porque pensaban que era demasiado peligroso, y nosotros podemos ver dentro de los archivos en fotografías muchos ejemplos de ello, porque habían, si podríamos llamarlo, tsunamis de vehículos y había que ser demasiado valiente para salir a utilizar la bicicleta en las dans une ville qui calles. était vraiment faite pour la voiture. Et en 91, un petit chiffre, la Una circulation ciudad automobile est 85 fois en supérieure sí à que celle pour la voiture. fue Voilà où on en est diseñada para depuis vehículos. des Pero a années. partir del Paris est une 91, ville massivement el tema faite empezó pour a la voiture. cambiar. La Alors ciudad que ahora comme Copenhague, par es exemple, ou d'autres una orientations.
ciudad que dejó de ser tan diseñada para vehículos. Nosotros pertenecemos parte de las estadísticas porque tenemos nuestro programa de movilidad que es una influencia bastante sólida en nuestra ciudad. Y las bicicletas nuevamente empezaron a reutilizarse. Y teníamos que hacer ciertos cambios. Empezamos a ver diferentes cambios, así como también dentro de los informes, así como los medios de comunicación. Empezamos a retomar las calles para el ciclismo en París a través de ciclovías, ya que estas se aumentaron. El nuevo alcalde realizó una propuesta de realizar más creación de ciclovías debido a la peligrosidad que había. En el 2001, qui va accélérer le retour du vélo. Un des éléments déclencheurs, c'est 2005, l'installation. Hubo un recambio, digamos, un impulso a partir del 2005 y esto fue a través del programa de calles compartidas para el ciclismo. Y esto quizás no fue el mejor inicio, pero lo que hizo fue dar una imagen diferente a París, porque en el 2017 empezó a haber diferentes ciclovías. Se utilizó un presupuesto de 200 millones de euros para poder mejorar la infraestructura de ciclovía, porque también empezó a haber el tema de bicicletas eléctricas. Y por último empezó a haber un boom de ciclismo en París a partir del 2018-2019, en donde hubo diferentes partes de París, porque con el uso de bicicletas se podía evitar, por ejemplo, las huelgas que había en estos años. Esto realmente nos ayudó, especialmente con las bicicletas eléctricas. Y ahora, por supuesto, con la crisis de COVID-19 nos ha ayudado muchísimo para que se incremente el uso de las bicicletas. El tema de la infraestructura que hemos estado desarrollando en los últimos años nos ha permitido que los usuarios puedan tener más seguridad, muchísimo más de las que tenían en el pasado. Y de pronto, muchas personas ya se están dando cuenta que a veces uno puede llegar a casa en 15 o 20 minutos con la bicicleta. Y por supuesto, las bicicletas llegan a ser una alternativa a los transportes tradicionales que hay, como el Uber, los taxis, el transporte público, porque no queremos dispersar el virus. Y es además más asequible, es más accesible. Y por supuesto, en vous parlant sur un système Zoom ou je ne sais pas lequel, mais en tout cas où je peux produire des choses, on peut produire des choses ensemble en restant chacun chez nous. La plupart du temps, pour une grande partie de la population, en tout cas sur trabajamos desde
casa y ya no es necesario movilizarnos. Pero todavía hay un grupo de personas que necesitan movilizarse y también de diferentes otras áreas. Nosotros lo que estamos haciendo a través de estos programas es ofrecer alternativa, porque aquellas personas que necesitan movilizarse alrededor de la ciudad, ya no es necesario que tomen el bus o el metro, sino que pueden salir en bicicleta, ya que es una manera excelente, especialmente ahora que también existen bicicletas eléctricas, es ecoamigable, es asequible y es bastante popular, además de que también es asequible para todos los niveles sociales. Aquí pueden ver, es una ciudad, es una avenida bastante típica en París, en donde antes había muchísimo tráfico y ahora existen ciclovías, ciclorrutas de grandes kilómetros para que las personas puedan movilizarse, especialmente en la parte del norte de París. Rivoli, por ejemplo, ya ha reaperturado en septiembre y, y ha habido más de 20.000 bicicletas y esto ha representado un récord para nosotros. Mais sans doute dans une transformation structurelle. Et c'est la raison pour Y laquelle, es una de las vías más utilizadas, digamos que está dentro del top 5. Entonces, esto nos ha llevado a tener una transformación de la infraestructura y que básicamente se puede tener en cualquier ciudad. Hoy por hoy lo que podemos ver es que existe infraestructura de protección para poder proteger a los ciclistas de otros carros, como la que puedan ver aquí, que es el puente de la Concordia, o en esta calle de Ámsterdam. Y también tiene, por ejemplo, otro tipo de infraestructura, como lo notan, que estas son las líneas pintadas que se volverán permanentes. Estos kilómetros creados de ciclovía van a permanecer en París, incluso una vez que la pandemia ya haya terminado. Esta es una necesidad estructural. Y para poder terminar mi presentación, podemos nosotros ver que con el fin de continuar con el apoyo al desarrollo, la ciudad necesita seguir desarrollando infraestructuras de ciclovías y de carriles para la ciudad, porque la ciudad se podría decir que era un bebé en el tema de ciclovía, pero ahora necesitamos que incluso los niños puedan sentirse seguros en estas ciclovías para utilizarlas. Cuando los niños eh, utilizan las ciclovías, sabemos que es lo suficientemente segura. Y un punto más resaltante es que París es una ciudad que tiene áreas urbanas en las partes periféricas también. Ahora estamos ingresando a una nueva fase más metropolitana y las bicicletas pueden representar una gran oportunidad para poder reconstruir una red entre los centros de la metrópolis y el resto de París, así como también en las afueras de la ciudad. Es lo que nosotros llamamos velopolitano y no metropolitano. Velopolitan es aquella red que llamamos que es una ciclovía a través de toda la metrópolis de París. Tenemos, por ejemplo, también el distrito de comercio conectado a la región y ha sido un gran éxito.
tener vise la esta pérennisation ciclovía. de Incluso cette ejecutivos de cyclostation. Donc, negocios beaucoup de choses quieren que sur esta le soutien ciclovía que nous se allons vuelva apporter à permanente tout por l'écosystème el du tipo de vélo, conexión. notamment en termes de formation, notamment en termes d'information, El d'aide à l'achat, d'aide à la ecosistema, las réparation des vélos capacitaciones que se está et dando, adquisiciones, de soutien mantenimiento de global las à l'ensemble infraestructuras de y la en filière general vélo el et de apoyo que se ha l'écosystème vélo, estado qui est aussi un dando écosystème économique, nous al présenterons un plan ecosistema de vélo ciclovía que se ha euh, estado desarrollando en l'année París. prochaine avec une ferme intention, c'est celle de Es, continuer à développer estamos l'usage trabajando du en un vélo par plan les Parisiens maestro para et les poder Parisiennes, seguir proposer des continuando el infrastructures, desarrollo ces de las infrastructures en termes de ciclovías pistes y cyclables, mais proponer aussi de una stationnement sécurisé, parce infraestructura que c'est que une dimension sea no extrêmement importante, et solamente globalement à segura valoriser l'impact para positif de l'usage las du vélo ciclovías y el pour uso de vraiment ellas, faire du sino vélo también citoyen para et par là très convivial. estacionamientos de las mismas. Muchas gracias por su atención. Gracias, subalcalde. Ha sido una gran presentación y es tan bonito cómo ha cambiado París. No espero ya tengo demasiadas ansias de volver a visitar. Y usted ha mencionado un par de cosas. Ha mencionado cifras importantes de muertes prematuras. ¿Cómo podemos mantener o qué tan fácil en unos meses puede ser en realidad realizar esa retrospectiva y dar más espacio y ser más igualitarios con todos los usuarios de nuestra ciudad? Me queda nada más que felicitarlo por el trabajo que ha estado llevando a cabo en la ciudad y por supuesto sé que hay fuerzas que están en contra de todo este desarrollo por el tema de la pandemia, pero eh, muchas gracias y quiero felicitar por el trabajo. Gracias, subalcalde. Quiero ahora presentarlos a Michael Colville Anderson. Michael es un experto de diseño urbano de Copenhagen, Dinamarca, y él va a hablar del ciclismo desde su punto de vista y las opiniones que escucha de los ciclistas muy a menudo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Estoy tratando de acá hacer diferentes cosas al compartir mi pantalla. Es un placer cada vez que hablamos, siempre establecemos que la bicicleta es utilizar las bicicletas en nuestras ciudades. Y para mí siempre es un reto hacer todo lo que hablo, toda mi experiencia en unos cuantos minutos. Ahora voy a hacer un poco del cambio de pregunta. Es importante para nosotros que nosotros hemos estado siempre haciendo la misma pregunta por décadas y nunca hemos pensado en quizás deberíamos preguntar de manera diferente para obtener diferentes respuestas. Y si hablamos de transporte, la pregunta necesita ser cambiada rápidamente en muchos lugares. En muchos años solo hemos hecho una pregunta a nuestros ingenieros de tráfico, que es, ¿cuántos vehículos podemos colocar en una calle? Y esta es una pregunta que ahora sabemos que después de muchas décadas no hemos tenido ninguna respuesta útil sobre esta pregunta. Las ciudades y los niños alrededor del mundo hacen una pregunta diferente y están haciendo solamente el cambio de una pregunta. No están diciendo, ahora lo que están diciendo es cuántas personas se pueden movilizar en la calle. Después de haber inventado los diferentes tipos de transporte y por supuesto la bicicleta como transporte, la pregunta es cuántas personas pueden calzar en una calle. Y esto se ha demostrado que multiplica por 10 la capacidad de personas que se pueden movilizar con los otros tipos de movilidad. Esta es la guía más rápida, solo tengo 12 minutos, ¿verdad? Así que voy a ir bastante rápido. No se ha priorizado los diferentes, por ejemplo, podemos ver aquí
cómo nosotros podemos acceder de manera más rápida y cómo vemos a la derecha que tenemos que hacer diferentes desviaciones para llegar a nuestro destino. Nosotros también necesitamos una nueva toolbox urbana. Nos hemos estado dominados por la filosofía de ingeniería de autos, pero necesitamos otros campos importantes para poder volver a restablecer nuestras ciudades y los estilos de vida. Y cuando hablamos con los ingenieros, necesitamos incluirlos también para ver cómo nos puede ayudar junto con los planificadores urbanos y otros especialistas. Las personas en nuestro ADN, nosotros vemos los tres tipos de transporte son intermedios. Por ejemplo, en la mañana yo veo que, bueno, el clima está muy caliente, que entonces tomo un transporte público y así puedo ir variando. A nivel local, tenemos incluso más de 100 años con buenas prácticas de planificación de ciclismo. Y no necesitamos reinventar la rueda porque ya todo está listo para simplemente copiar las mejores guías. En Dinamarca, por ejemplo, tenemos 4 tipos de infraestructura de bicicletas. Una de las infraestructuras encaja en cada calle de Dinamarca y cada calle en cada ciudad del planeta. Lo hemos resumido a algo simple que aplica también a nuestras infraestructuras de ciclismos. Al reducirlo, no necesitemos incluso grandes conversaciones de qué tipo de infraestructura necesitamos aquí o allá. Simplemente escogemos una que calce en la de nosotros y ahorramos presupuesto, es rápido y empezamos a salvar vidas urbanas en este proceso. Además, no es gran ciencia después de buenas prácticas de varios años y siempre utilizo esto todas las veces y trato de encajarlo de acuerdo a las mejores prácticas. Este, por ejemplo, es en París. Aquí yo lo llamo la arrogancia del espacio, para que vean cuánto espacio se le da a los vehículos y cuántas personas lo están utilizando también. Nosotros solamente nos toma 5 minutos con un lápiz para que pueda ser más amigable con las bicicletas y los peatones. Bueno, un poquito más de 5 minutos, pero es así de simple, no necesitamos reinventar la rueda. Ahora, esta es una era bastante oscura, pero como urbanista que he estado trabajando más de una década aquí, la luz más resplandante en las ciudades que pueden utilizar es tener espacio para las bicicletas, pero también tomar espacio de aceras para negocios. A mí me ha sorprendido que tan rápido muchas ciudades inusuales lo han hecho también. Las ciudades incluso más extrañas del mundo han sido muy creativas y visionarias en el trabajo que han realizado. Quiero resaltar, y he estado analizando todos los casos que han sucedido alrededor del mundo. París, yo soy un gran fan de París, que ha estado haciendo todo un gran trabajo, y las infraestructuras específicamente en Berlín y Milán también quiero mencionar. Han hecho un gran trabajo, pero también se han enfocado en las mejores prácticas. Han tratado de establecer tempranamente las mejores prácticas en sus infraestructuras de ciclovías. Esta, por ejemplo, es del proyecto de Milán. Estaba viéndolo en abril y cómo lo van a diseñar. Y en Milán creo que es una de las primeras ciudades que dice, por cierto, todas estas ciclovías temporales se van a volver permanentes. Y lo dijeron desde el principio, esta es una ventana de oportunidad para realizar el cambio de la pregunta, para que haya un cambio urbano que tanto necesitamos. Es un gran trabajo en las ciudades, pero aún veo 2 errores básicos, no solamente en el 2020 con esta nueva infraestructura, pero antes de ella, y espero que ya no se vuelva a dar. Uno de ellos es la falta de uniformidad de diseño. Yo soy diseñador y yo quiero que funcionen, que encajen con otros
puntos, pero hay una infraestructura caótica y las ciudades tratan de encontrar despacio. Los ingenieros dicen, ¿dónde colocamos estas bicicletas en la ciudad? Necesitamos hacerlo, pero ustedes ven diferentes soluciones de diseños y que son bizarras, extrañas, y ven de una cuadra a otra diferencias en la infraestructura, es decir, que no hay uniformidad. Veo que también incluso hay ciclovías bidireccionales y bastante estrechas, como en el ejemplo. Y para la planificación, nosotros ya no creamos las bidireccionales y se descartó hace 20 años porque no son seguras, además que no le da acceso a las personas que están en el lado opuesto de la ciclovía. Además, hay algunos que lo colocan dentro o entre los estacionamientos. Y también, por supuesto, hay otros diseños raros que no se entiende, que están en el centro de la calle donde no hay acceso a los negocios, a las tiendas, este espacio un poco extraño en el centro. Y esto nos lleva a que necesitamos diseñar todo bien desde el principio para que nos dé la oportunidad de hacer un cambio urbano, transformar a algo mejor para las bicicletas y para todos. Necesitamos diseñarlo correcto, necesitamos que hacerlo para poder que los escépticos no cambien de postura, porque necesitamos ganarlos y necesitamos planificar para el futuro, porque lo que hagamos ahora se tiene que conectar en los años posteriores. Otro punto que también es extraño que he estado viendo es que este enfoque singular de ciclismo, como transportarse para otros lugares, también para el trabajo. La bicicleta es un mecanismo para llegar de un punto A a un punto B. Y la bicicleta es lo que junta a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos. No solamente es un transportador que nos lleva de un punto A a un punto B, sino que también nos lleva a tener una actividad social. Este es un ejemplo de Copenhague, nuestras calles más famosas, Queen Louise Bridge, en el centro de la ciudad. En el 2007 tuvo un gran rediseño, ya que las aceras se agrandaron y las vías también se redujeron. Y esto es lo que sucedió. El número de peatones se incrementó al 165%. Nadie lo había planificado. Lo único que se hizo fue extender la acera. Y esto es porque se redujo un 50% de lugar para los vehículos privados. El número de ciclistas se incrementó al 60% y esta es la calle más concurrente por los ciclistas. Y lo que sorprendió a todos es aquellas personas que sentaban en el puente, utilizando, comiendo pizza, disfrutando su momento con amigos, familiares, se incrementó al 1400%. Solo era una zona de tránsito y ahora se ha vuelto un destino. Pueden ver el número en el centro. Ahora, ¿cuántas personas pueden movilizarse? Se puede movilizar 16,000 personas más. Y el proceso es que ahora es un destino grandioso. Ahora es un lugar icónico nuevo. Y no solamente es en Dinamarca, Holanda, Copenhague, también hay grandes lugares, por ejemplo, Japón. En sus barrios han construido o utilizan la bicicleta de manera diaria en todas las ciudades de Japón. Es bastante inspirador, incluso en ciudades como Detroit, que está trabajando ya en urbanismo de ciclismo.
uno de los proyectos más grandes es tener toda esta vía que era peligroso después de la baja de Detroit, lo reinventaron, crearon infraestructura conectando ciudades que no habían conectado anteriormente para los para las bicicletas, para los peatones. Es un, una mejora grandiosa en esta parte de la ciudad. Y lo que no había planificado es que iba a haber un un incremento en los bienes raíces. Entonces, la bicicleta como factor económico y su infraestructura, lo que puede hacer es grandioso. También se puede pensar en otros puntos, no solamente ciclovías, porque no siempre se trata de bicicletas. En Copenhague, por ejemplo, el, por ejemplo, en Copenhague ahora llueve muchísimo más, pero ahora en, en la ciclovía, cuando llueve, es como una esponja. Esto funciona como un reservorio. Entonces no hay que solamente pensar en la ciclovía, sino que también cómo podemos aprovechar esos espacios para poder abordar el cambio climático. El ciclismo es el mejor modelo de negocio, de transporte, jamás pensado. Sabemos que en Copenhague queremos medir todo. En Dinamarca se mide todo, datos. Y el 63% de la población contribuyen a 233 millones de euros al año. Y esto es debido al análisis de costo-beneficio de lo saludable que es hacer ciclismo en la ciudad. Y en los últimos 10 años, Copenhague ha invertido 286 millones de euros en infraestructura de bicicletas. Soy mala en matemáticas, pero creo que es el mejor modelo de negocio que ha habido en infraestructura de movilidad, de ciclismo. Se ha construido 3 kilómetros de extensión de ciclorruta y eso nos costó 286 millones de euros. El mismo precio que se invierte para las ciclovías. Entonces, ¿quién quiere, qué es lo que necesitamos? 3 kilómetros más de vías o de pistas o queremos más ciclovías. Con cada kilómetro de ciclovía ganamos 0,23, pero cada kilómetro que recorremos con nuestros vehículos privados perdemos 0,87 euros. Sabemos que las bicicletas son buenas para los negocios y hay estudios que lo han confirmado. Cuando tenemos infraestructuras a partir de buenas prácticas, los negocios se ven beneficiados, que van a incrementar al 30 o 50% de beneficios alrededor del mundo. Ganan 100 euros más en cada tienda. Entonces hay que sacar esos estacionamientos, un estacionamiento de vehículo para ganar 10 estacionamientos de bicicletas. Y también hay que tomar en cuenta las cargobicicletas. Y esto es que sucede algo en ciudades, en algunas ciudades, en más de 100 ciudades alrededor del mundo, estamos entregando los paquetes a través de estas cargo bicis. El 51% de todos los productos se pueden transportar a través de motocicleta o de cargo bicicleta. De todos los paquetes que nosotros hacemos de compras en línea. Imagínense cuánta reducción podría haber de camiones si es que nosotros hiciéramos esto alrededor del mundo. Incluso hay todo un libro de urbanismo de ciclismo de Copenhague. Por ahora, eso es todo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ha sido una gran presentación y gracias por compartir sus opiniones. Ahora sabemos cómo hacerlo, el impacto. Lo importante es por qué no está sucediendo a nivel global. Con ello, me gustaría dar la bienvenida a nuestros panelistas para poder iniciar la conversación. Permítame presentar a cada uno de ellos.
Es un placer darle la bienvenida a la ministra de Transporte de Etiopía, la ministra Dagmar Whitmos. También tenemos al ministro de Clima, Infraestructura, Energía y Movilidad de Wallonia, Bélgica, Philip Henry. Bienvenido. También tenemos a Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de Bogotá, Colombia. Bienvenido. Y por supuesto, vamos a tener al ministerio François Bosch, que es el ministro de Movilidad. Welcome, all of you. All right, so let's get started. Bien, entonces vamos a iniciar. Hemos visto ya lo que ha pasado en París en unos momentos y ahora, para ser completamente honestos, nos ha tomado generaciones para llegar a donde han llegado. No se ha hecho de una mañana a otra, pero tomaron la oportunidad al evaluar lo que la comunidad quería y con esto empezó a expandirse las ciclovías. Y también han escuchado de Micael, de cuáles son todos estos pasos que se necesitan tomar, cómo necesitamos reflexionar para poder crear las ciclovías. Lo que me impactó bastante es el hecho de que ahora ya sabemos, deberíamos saber cómo construir las ciclovías. No necesitamos reinventar la rueda de cómo hacerlo por las políticas existentes, por las guías existentes que ya hay. Entonces, primero que nada, me gustaría agradecer por ser parte del panel y también preguntarles cómo su ciudad, su contexto, han empezado a hacer los cambios debido a la COVID-19, a la pandemia. ¿Cómo las ciudades han estado tomando más las ciclovías? ¿Qué retos han tenido? Y me gustaría empezar con el ministro, con la ministra, la señora Dagmar. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Primero que nada, me gustaría decir gracias a nombre del ministerio por el apoyo que estamos recibiendo de WRI y también este apoyo para tener los modos de transporte sostenibles en mi ciudad, y espero que esto siga continuando. Como ministra de Transporte y como residente de la ciudad, creo yo, he tenido el placer de ver todos estos cambios en la ciudad y también que compartir cada actividad que nosotros realizamos en nuestra ciudad. Y esto depende de cómo nosotros enfocamos nuestra vista del uso de la ciudad de las calles para nuestros ciudadanos. En mi país, en Etiopía, la mayor parte se sigue favorizando a los vehículos. Y esto lo que conllevaba era más congestión vehicular, por supuesto. Ahora se está adaptando un enfoque más equitativo, especialmente en áreas urbanas, especialmente en la pandemia se ha tomado una estrategia. En las estrategias regionales, lo que tiene como objetivo es brindar más a nuestras ciudades y a regiones, es brindarles sistemas de transporte que les permita más maneras de transportarse a través del ciclismo o caminata, y para ello se le da más oportunidades a los residentes para que tengan acceso y oportunidad para diferentes actividades diarias. Entonces, desde este segmento de visión que he mencionado anteriormente, es posible entender que el traer movilidad activa en Etiopía es un deber. Además que incrementa oportunidades sociales y económicas. Nosotros le brindamos espacios suficientes a nuestros peatones y a nuestros ciclistas. ¿Para qué? Para tener más acceso a nuestras diferentes
partes de la ciudad. Nosotros creemos que la estrategia de transporte que se ratificó durante la parte de la pandemia se contribuye a una urbanización inclusiva, en donde los residentes y los ciudadanos lo utilizan. Y nosotros creemos que si estamos listos para poder brindar rutas de ciclovía y rutas para que las personas se puedan movilizar caminando, manteniendo la distancia en nuestros centros urbanos, y el modo de transporte activo es más económico, es más accesible que cualquier otro transporte formal. Y nosotros también creemos que puede beneficiar a las personas y a las mujeres para que puedan acceder a este tipo de transportes. Nuestra estrategia de transporte nacional no solamente es el único tema en donde nosotros priorizamos las políticas y estrategias, ya que recientemente hemos ratificado las políticas de nuestro país en donde enfatiza más estos nuevos modos de transporte. En nuestra perspectiva de plan de 10 años que recientemente hemos finalizado, hemos establecido las guías de cómo las ciudades se pueden planificar, y basado en esto definitivamente vamos a tener la implementación de manera en que la comunidad espera. Además que la infraestructura que nosotros tenemos no es suficientemente buena por ahora, y lo que estamos planificando es maneras de que nuestras vías beneficien aprendiendo las lecciones aprendidas de otros países desarrollados, como por ejemplo la ciudad de París. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, ministra, y felicitaciones. Ustedes han gracias por trabajar y mejorar sus ciudades en Etiopía. Ahora vamos a pasar con, como lo había mencionado, tenemos dos resultados, como lo dijo Annie, a partir de la COVID, que es trabajar desde casa y el ciclismo. ¿Usted cree que podemos volverlo permanente? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Felicito a WRI y al ministro Bosch. Ha sido interesante conocer y escuchar estas introducciones inspiradoras. Yo creo que hay puntos que están sucediendo al mismo tiempo en diferentes países y en diferentes ciudades especialmente. Por supuesto, la situación antes de la crisis era diferente en nuestro país. La bicicleta no se utilizaba tanto por la población, y habíamos decidido en el último año, ya que ahora tenemos un nuevo gobierno desde el año pasado en las partes regionales de Bélgica como en Polonia, tenemos grandes objetivos porque queremos llegar a y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Y por supuesto tenemos más modelos para poder movilizarnos, ya sea por bicicleta, por ciclismo. Y a partir de la crisis, del confinamiento, es cierto que en nuestro país pudimos observar en diferentes ciudades una nueva petición por parte de nuestra población, que es utilizar más
las bicicletas, tener más espacio en la ciudad para ello y poder movilizarse de manera saludable. Y esta petición podría ser parte de los objetivos de la agenda. Asimismo, en la parte de la infraestructura hemos decidido invertir porque, por supuesto, toma tiempo. Y regresando a su pregunta, creo yo que hemos tenido diferentes problemas e inconveniencias a partir de la crisis. No ha sido un bonito año, pero para la movilización podemos ver ahora nuevos enfoques que pueden ser más eficaces y más activos, y esto también nos va a poder ayudar a nuestros objetivos de cambio climático. Esto ha sido concretado como decisiones públicas y también para un cambios de comportamiento. Gracias. Estamos tan contentos de escuchar que dentro de la estrategia para cambio climático, el ciclismo ha tomado un rol bastante importante. Ahora me gustaría hablar con el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. Bogotá ha estado trabajando en el ciclismo ya varios años y la COVID ha significado cambios para la ciudad. ¿Cómo los ciudadanos están utilizando las ciclovías en Bogotá? Gracias por la invitación a todos. Es un placer estar aquí con todos los ministros y personas expertas sobre transporte, movilidad y urbanismo. Bueno, COVID, como Micael lo presentó, ha sido una oportunidad para nosotros. Como sabemos, también ha presentado retos para otros sectores como la seguridad, salud y educación, pero para el transporte ha significado una oportunidad y estamos muy emocionados por dicha oportunidad. Y una de las preguntas que hizo anteriormente cuando Micael terminó la presentación, se preguntó si es por qué no estamos viéndolo tanto como nos gustaría. Y tengo una respuesta básica, es porque es difícil llevarlo a cabo. A veces, y quiero tomarme un par de minutos para también compartirle los problemas que tenemos en Bogotá. Por supuesto, el espacio reducido. Eso es lo que exactamente se está viendo y precisamente no es porque nos encanta la bicicleta si queremos menos carros, sino que es más eficiente y es un componente de justicia también, ¿verdad? De equidad. Queremos asegurarnos que todos, de acuerdo a los números de viajes que vemos, que tengan espacio suficiente para que lo puedan utilizar y tener acceso a oportunidades urbanas que se crean en la ciudad. La ciudad existe porque juntan oportunidades urbanas y la movilidad no siempre nos lleva a esas oportunidades, por lo que aquí en Bogotá, durante el tiempo de pandemia, empezamos a reducir el espacio público. Como mencionó, Bogotá ha estado desarrollando esto en los últimos años y tuvimos una gran respuesta por parte de la población. Se duplicó el porcentaje de las personas que utilizan las bicicletas. Hoy pasamos de 6 a 13% de viajes totales durante el tiempo de pandemia y seguimos redistribuyendo los espacios públicos. Y esto es porque queremos asegurarnos que las personas con bajos recursos y con más necesidades puedan tener una conexión de movilidad más segura y más directa. Estamos teniendo dificultades, sí, con el transporte público, que también son grandes usuarios de estos corredores. Y para ser honesto, hemos visto una gran respuesta. Hemos visto una bajada de 58% de accidentes vehiculares y de tránsito. Entonces, este plan a corto plazo, que tener
ciclovías emergentes ha ayudado no solamente a ayudar a estos usuarios, sino también ha mejorado el ritmo de la recuperación económica, porque las personas no solo quieren llegar de A a B, sino que también quieren utilizar los espacios públicos. Además, el otro rol que tiene el distrito, hemos visto también un incremento de actividad económica, pero por supuesto también necesitamos entender cómo podemos realocar las rutas, porque también estamos viendo algún problemas en, hemos estado teniendo problemas con el cargo, es decir, las cargas pesadas, el transporte de cargos pesados. Gracias, Nicolás. Y este es el tipo de conversaciones que queremos tener porque hay tantas ciudades alrededor del mundo que nos están viendo el día de hoy y queremos tener también cuáles son las dificultades que aquellas ciudades están teniendo y cómo se puede progresar y pasarlas, superarlas. Y estamos listos para... Yo creo que va a ser grandioso reflexionar en estos temas que usted ha podido tocar el día de hoy, que son difíciles de gestionarlos. Ahora quiero pasar también al ministro François Bosch. Usted llegó a las noticias internacionales en febrero del 2019. El transporte público se hizo gratuito y un par de semanas después tuvimos todos estos problemas de la COVID-19. Entonces, ¿cómo fue la crisis de Luxemburgo, ministro? Ahora hay más personas que practican el ciclismo, que utilizan las bicicletas. Gracias, Claudia. Primero que nada, quiero decir que nuestra estrategia para que el transporte público sea gratuito es solamente la cereza del pastel, porque se ha estado desarrollando una estrategia multimodal de movilidad en general. Y cuando empecé como ministro hace 7 años y cuando inicié a explicar también para tener esa estrategia multimodal para poder promover, por ejemplo, el ciclismo en un país como Luxemburgo, en donde se sabe que los alemanes están creando los vehículos y tenemos un alto grado de motorización que diría el más alto es una locura. Muchas personas me dijeron que sería un suicidio político iniciar en esa dirección y tratar de convencer al pueblo de Luxemburgo a utilizar las bicicletas. Pero no es cierto, es de hecho una pregunta que la población está utilizando las bicicletas cuando hay una buena infraestructura y cuando también se les motiva a hacerlos. Y se inició a hacer esto desde el año en los últimos años. Es difícil, pero es posible, porque cada infraestructura que se implementa se puede ver inmediatamente que la población lo utiliza con las bicicletas. Y luego pasó lo de la COVID-19 y se observó que las tiendas se les empezaron a agotar las bicicletas en sus ventas y es grandioso descubrir que tantas personas sacan las bicicletas, salían a las calles porque las calles estaban vacías y yo diría que del 60 al 70% se redujo el uso de vehículos y la pregunta era, una vez que íbamos a reabrir y ya el confinamiento se había acabado, se iba a quedar y lo que descubrí también es que el lobby para empujar las políticas para crear más infraestructura de bicicletas se ha acrecentado. Entonces, gracias al virus hemos podido impulsar a tener más infraestructura de ciclovías. A este punto, en la estrategia y en el desarrollo,
de la mentalidad de la población. Ahora necesitamos seguir en esta buena dirección y lo que queremos decir es un ejemplo. Hace unos días se presentó un proyecto que es una autopista entre dos ciudades que solo están a 13 kilómetros. Y esta autovía por lo general siempre está congestionado. Los vehículos se concentran en esta área y en vez de añadir más carriles para los vehículos, se está construyendo, por ejemplo, una ciclorruta. Si pueden ver esta imagen, en el lado izquierdo se puede ver la autopista de hoy y en horas picos está bastante congestionada y lo que se está construyendo a la derecha es una ciclorruta para ir al sur del país y además que esto es una autociclovía de 13 kilómetros que va a unir estas dos grandes ciudades y estas dos grandes ciudades económicas de Luxemburgo. Y si yo hubiera propuesto un proyecto así hace 5 o 6 años, hubiera tenido una gran discusión en Luxemburgo, me hubieran llamado loco y qué estuviera haciendo ahí. Pero ahora he tenido 2 reuniones virtuales por Zoom con la población, con su gran participación, con una gran parte de la población que participan en estas reuniones y todos se mostraron entusiastas por lo que se mostró y me dijeron, podría también construir esta conexión desde mi pequeña ciudad a esta otra pequeña ciudad para también conectar otras ciudades. Entonces, este es un buen ejemplo y yo creo que la crisis que hemos tenido en estos meses nos ha enseñado a que podamos también tener más aceptación por parte de la población sobre esta movilidad. Gracias. Es grandioso ver su liderazgo, ministro Bosch. Y así como también sobre estas decisiones que se han estado tomando a nivel político y cómo usted está demostrando que los ciudadanos se muestran positivos con respecto a estas propuestas presentadas. Es muy positivo ver esto. Ahora, en esta pandemia, todo está cambiando. Hemos escuchado sobre el desarrollo de la vacuna el día de ayer y parece ser que todavía nos espera más meses estar en esta situación, pero las personas ya van a empezar a salir. ¿Y cómo vamos a decidir sobre cómo se van a ver nuestras ciudades? Queremos que nuestras ciudades regresen antes como era con COVID-19 o queremos que ello cambie. Y el ejemplo que usted ha brindado sobre esta conexión de 2 ciudades en Luxemburgo es una muy interesante. Y con ello me gustaría pasar al ministro Philip Henry, porque usted ha manejado una región en vez de una ciudad para los ciclistas en las partes de Polonia. Pero quisiera saber, ¿el ciclismo solamente va a ser dentro de la ciudad o están planificando también tener un enfoque regional? Sí, de hecho es diferente pensar es diferente la planificación, el ciclismo rural y a través de ciudad, porque tenemos ciudades pequeñas en Polonia a comparación de París, que son más grandes, pero por supuesto también tenemos que en gran parte de la región en donde hay áreas rurales y a veces hemos escuchado, incluso en el último año, es difícil transportarse con la bicicleta porque se necesita de un gran esfuerzo. Por supuesto, es diferente cuando estás en un ciclismo de competencia o para un ciclismo de movilizarse al trabajo o al centro de estudios.
es un poco difícil porque si se compara Holanda con nuestras comunidades, por supuesto, es bastante plana como país, pero también hay viento. Entonces, hay otras dificultades. Por supuesto, se va a necesitar, y se han invertido en infraestructuras desde hace muchos años. Y ahora hay infraestructuras bastante eficientes y ahora también lo que se puede tener también son las bicicletas eléctricas. Ahora es posible, por ejemplo, tener políticas de ciclismo y también estructuras de ciclismo en áreas más grandes. Pero creo que lo importante es que todo el desplazamiento para las personas se encuentre disponible para las personas que se movilizan desde casa hasta su lugar de trabajo o para otros lugares. Creo que hay que ser eficientes en comparación a los vehículos. A veces es necesario hacer uso de diferentes modelos de ciclovías o diferentes modalidades de transporte. Por ejemplo, primero se puede utilizar la bicicleta, luego un tren o el método de vehículo compartido. Es importante para distancias largas contar con un enfoque en donde se pueda mezclar las modalidades de transportes, no solamente una sola modalidad o un modo de transporte. Y eso es lo que se está tratando de realizar ahora aquí en Wallonia. Nosotros eso es lo que queremos mezclar en los siguientes años. Gracias, señor Henry. De hecho, sí, es importante pensar es importante tomar en cuenta la multimodalidad, sobre todo incluir el transporte público. Con estas ideas de que sea multimodal, podemos mezclar diferentes tipos de modalidades de transporte. Ministra Doug Mawit-Mox, usted ha sido reconocida internacionalmente, y corrígeme que es por el no uso de carros por un día. ¿Cómo se dio cómo fue tomada esta iniciativa por sus ciudadanos? ¿Las personas lo aceptaron desde el principio? Si nos puede comentar un poco más cuál fue el impacto de un día sin carro y cuál fue la aceptación a partir de la cultura del ciclismo. Muchas gracias. Como usted lo dijo, en nuestra capital, no solamente en la capital, sino en parte de nuestros centros regionales, ya se está volviendo más popular este día sin autos. Y creo que es porque hay una visión compartida entre el gobierno y la comunidad, porque es algo que la comunidad quería por más tiempo. Y como lo dije anteriormente, nosotros antes construíamos vías para vehículos y no para las personas, pero por lo menos una vez al mes, todos los domingos, todas las vías, especialmente las vías Argon, se cierran para los peatones y los ciclistas para que disfruten de ellas. En vez de que estén abiertas 7 días a la semana, 24 horas al día solo para los vehículos. Y creo que es porque hay una visión compartida, además de la participación de diferentes partes interesadas, aquellas personas que tienen campañas para tener un día libre de autos. Cada domingo del mes, de la primera semana del mes, ya sea un niño, una persona adulta, esperan por ese día para disfrutar de las calles. Los niños salen con sus bicicletas, los jóvenes salen con
con sus diferentes tipos de modos de transportes que ya utilizan. Ellos celebran y disfrutan de las calles. Entonces, nosotros creemos que es algo que debimos hacer desde hace mucho. Y ahora necesitamos expandirlo en nuestras ciudades para celebrar esa reclamación de calles. Entonces, cuando uno involucra diferentes partes interesadas, como la policía, administración, del gobierno, podemos ver qué tan exitoso puede llegar a ser para nuestra comunidad. Se podría tomar como una lección y estamos aprendiendo muchísimo. E incluso durante la pandemia de la COVID, se ha aprendido que hemos incluso podido mantener la distancia física entre los peatones, entre las aceras, porque cuando no se habían construido de manera estandarizada, no había manera de que puedan guardar la distancia. Entonces, esto nos ha ayudado a poder entender para poder transformar el sistema del país y tomar ejemplos también de otros países africanos. Gracias, Claudia. Gracias. Es tan motivador ver cómo las ciudades aceptan los transportes no motorizados. Se puede ver en nuestra gente que están felices en utilizar el espacio público. Estoy muy segura que también va a ser parte de la estrategia que ustedes están desarrollando, que van a estar colocando en las ciudades. Felicitaciones por el trabajo. Nicolás, Bogotá ha estado llevando a cabo planes de un día sin vehículo por varios años. ¿Ustedes ven que los ciudadanos les han pedido más espacio para el ciclismo? Gracias, Claudia, porque esa pregunta es muy propicia. En estos momentos estamos desarrollando un plan a largo plazo de uso de tierras, y el alcalde ha cambiado la unidad de análisis para este plan a largo plazo. Lo que se ha planificado es pensar primero a escala pequeña, porque cada vez que se desarrolla estos planes regionales, se piensa en los corredores de transporte. Nos enfocábamos en los grandes corredores para el desarrollo del uso de territorio. Ahora estamos yendo a lo básico nuevamente y creo que es la manera más propicia. Vamos a empezar a transformar estos corredores y estas calles y para que sean ecoamigables. Vamos a empezar con carrera séptima para aquellos que han tenido la oportunidad de visitar Bogotá. Seguro que recuerdan a Séptima, es aquella avenida que está justo antes de las montañas y es una avenida hermosa, pero debido a que el espacio estaba dado principalmente a los vehículos, cuando nosotros terminemos el proceso de participación con diferentes herramientas, y para ello quiero agradecer a Felipe Pardo y personas del espacio y WRI que nos ha ayudado para poder obtener diferentes opiniones de todas las personas. Entonces tenemos esta herramienta interesante llamada Strip Mix que le permite a las personas descargar la aplicación o ir a internet y que nos diga cómo quieren que las personas se reduzca o se transforme. Y es fascinante observar que las personas piden de maneras múltiples a través de estas herramientas. Si nosotros le pedimos o les preguntamos, o si salimos a las calles a preguntar, a hacer encuestas, o si les pedimos que se
unan a través de Street Mix, las personas quieren más espacio para las bicicletas y para los peatones. Y esto es un aspecto que nos reconforta. Hemos estado preguntando a la comunidad sobre este corredor Carrera Séptima y hemos preguntado a las personas que viven en Bogotá y hemos recibido más de 49,000 propuestas de cómo quieren las personas que se reduzcan ese corredor. Y el objetivo común de todos es que tengan más espacios para las bicicletas y más espacio para los peatones. Las personas nos piden que quieren tener un aire más puro en el corredor, que quieren que las cosas vayan más despacio, no quieren que las cosas sucedan rápido de punto A a punto B, quieren quedarse y disfrutar del corredor. Todas las personas también nos decían que querían participar y contar historias de las diferentes transformaciones que este corredor ha tenido en las últimas décadas. Entonces, es interesante cómo las personas participan en la discusión y en la participación que quieren tener y el hecho de que ellos quieren ser parte de la vida diaria por parte de ese corredor. Es interesante, pero sí, las personas han estado pidiendo más espacio para las bicicletas y para los peatones. A pesar de que esos corredores que había mencionado al principio, que parece ser que era un problema debido a los diferentes actores que se tenían que asignar para el transporte público y transporte privado. Incluso en ese corredor se ha realizado ya también encuestas a través de redes sociales en donde 60-70% de las personas encuestadas dijeron que quieren tener espacios más verdes para los peatones y bicicletas. Entonces, creo yo que a través de estos tiempos, la transformación colectiva que la ciudad ha llevado a cabo es más poderosa que una transformación legal, ¿verdad? Es decir, no hemos impuesto esta transformación, pero las personas de manera colectiva han entendido y se han apropiado de esa transformación de manera colectiva que es mucho más poderosa y sostenible a largo plazo que cualquier decreto legislativo o legal que podríamos aprobar. Muchas gracias, Nicolás. Es grandioso escuchar que es el punto de vista de los ciudadanos. Ahora, con este webinar, yo quiero agradecer a mis panelistas por haberse unido el día de hoy. Veo temas importantes desde América Latina a África, la voz de las ciudades, las voces de los ciudadanos se han escuchado. Necesitamos más espacios públicos y necesitamos que dichos espacios permanezcan para que nos protejan, porque no podemos arriesgar nuestras vidas. También hemos escuchado claramente que dentro de las estrategias que ustedes están realocando, hay una preocupación sobre la salud pública. ¿Cómo protegemos a nuestros ciudadanos? El ciclismo ha salido como esta modalidad que nos va a ayudar a movilizarnos de manera segura durante la pandemia, pero también puede mejorar nuestras vías, además que nos hace que estemos más activos físicamente. Entonces, en términos de salud, también debería estar como punto principal en la agenda. Nosotros esperamos seguir teniendo este progreso en la pandemia, pero sigue habiendo esta preocupación de cambio climático. Se encuentra ahí y necesitamos tomar acción. En movilidad, si no empezamos a pensar en cómo integrar el ciclismo a altos rangos en nuestra ciudad, entonces por ello estamos aquí para aprender y asegurarnos que tomemos todo este conocimiento, como Michael nos dice, no necesitamos reinventar la rueda en estos momentos, necesitamos tomar acción y asegurarnos que nuestras ciclovías y nuestra infraestructura de bicicletas sea segura para poder seguir atrayendo más usuarios. Hoy hemos hablado de la multimodalidad y su importancia. No es A o B, necesitamos uno u otro, si no necesitamos también transportarnos a lugares lejanos, necesitamos conectar estas diferentes modalidades. El ciclismo en la actualidad
es tomada como una oportunidad para nuestras ciudades, para que sean mejores. Y con ello, quiero agradecerles por haberse unido a nosotros el día de hoy. Y también a nuestros espectadores, muchísimas gracias al señor Bauch y también a Annie Dasgupta. Espero que sigan trabajando en sus estrategias de movilidad y aquí tienen nuestro apoyo. Estamos como una comunidad para poder apoyarlos a todos ustedes. Muchísimas gracias.